Bien, entonces, como comentaba, es buenísimo porque cada corte se hace justo en un momento, digamos, clave, ¿no? Digamos, la invasión, antes fue la sacralidad del rey, o sea, el timing por ahora lo vengo llevando bastante bien. Bueno, comentaba que esta alianza se va a notar fuertemente cuando Luis el Germánico invade en torno a mediados del 850 los territorios de Carlos el Calvo, y este para su defensa, digamos, va a apoyarse totalmente en el poder eclesiástico, se va a refugiar en el monasterio de Auxerre, eh, relativamente cercano a París, y desde ese lugar va a mandar a llamar a los diferentes magnates locales para enfrentarse a Luis el Germánico con éxito, ¿no? O sea, van a lograr la defensa de su reino. Eh, Esto es muy interesante porque permite un sistema en el cual, frente al debilitamiento del poder laico, para seguir concentrando el poder, lo que hace es agarrar toda esa masa de problemas que le va a generar enfrentarse a los laicos locales o a los eclesiásticos locales y decirle a la iglesia, toma, yo te doy la responsabilidad sobre estas tierras, pero es problema tuyo, arreglate vos con ellos y seguime pasando todos estos recursos. Realmente, digamos, es una, una situación en la cual podemos ver cómo esta lógica sui generis se va moldando, se va acomodando a lo que va sucediendo en el terreno y cómo eso que sucede en el terreno cada vez apunta más hacia dos direcciones. Una que tiene que ver con la estructuración del poder, o sea, el feudalismo, ¿no? Es decir, se profundizan las lógicas de poder por las cuales Carlos Martel empieza a subordinar territorios y después sus hijos lo siguen haciendo, su descendencia lo sigue haciendo. Y en segundo término podemos ver cómo el ideal de rey sacro empieza a penetrar fuertemente en la sociedad, no solamente a través de la figura del rey, sino a través de la figura del buen cristiano. Es decir, cómo hay una mayor justificación de lo que está bien o lo que está mal a través de lo justo, ¿no? De hecho, ahora esta idea vamos a profundizar un poco más porque no se limita a la de guerra justa, también en esta época, en torno a las características del rey podemos, o del emperador, podemos hablar de Rex Justus. ¿Sí? Voy a escribir acá. Rex Justus. Mike de Jong, cuando habla del estado penitenciario, del estado confesional, refiere constantemente a esto, ¿no? Cómo a través de la humillación de Luis el Piadoso, la iglesia logra cimentar, logra cristalizar las diferentes características que el buen rey cristiano debería tener. Y eso en criollo significa que la iglesia va a tener un poder directo para juzgar y criticar a la figura del rey. Y estas críticas siempre van a ser en términos de lo justo y lo injusto, ¿no? Esto es muy, muy importante. Eh, bueno, hasta acá, digamos, con la primera parte, que era la continuación de lo fáctico y para permitirnos ver cómo los textos van jugando, digamos, con la realidad. Eh, no sé si hay alguna pregunta, duda. No, no. Bien, ¿algún comentario, digamos, o alguna relación que se ocurra? Bien. O Eh, sea, ¿cuál sería como o sea, de esta parte sería como el tema de entender esto del poder, los poderes laicos y los poderes eclesiásticos, cómo funciona la dinámica esa de poder, y la organización de la sociedad? Eso sería como lo más importante. Claro, o sea, cómo la alianza entre esas dos élites que terminan conformando una sola aristocracia se retroalimentan entre sí bajo el objetivo de lograr un proyecto de estructuración social, ¿no? Un proyecto de homogeneización social para tratar de darle una forma un poco más pareja a ese mosaico de microcristianidades, por ende pueblos totalmente disímiles, que estaban bajo el control carolingio.
y cómo esa dinámica entre ambos poderes va teniendo diferentes formas, ¿no? Porque no funciona igual con Carlomagno que como va a funcionar con Carlos el Calvo. Eh, Claro, y bueno, y ver la injerencia cada vez más importante de la Iglesia como justificadora ideológica, digamos, de esos poderes, bien, o exactamente. de considerar lo que es justo o injusto. Bien, perfecto, porque justamente esta cosa de lo justo y lo injusto es sobre la que se construyen, ¿no? Digamos, todas estas legitimaciones y demás. Eh, por ende, te darás cuenta que los cañones están bastante apuntados en refutar ciertas cosas que dice Flori. Eh, pero sí, digamos, la idea principal sobre la que giramos fue esa, ¿no? Como idea complementaria podemos hablar de lógica de poder sui generis, ¿no? O sea, de cómo los carolingios tienen un sistema propio, particular, a través del cual logran, bueno, lo que fueron logrando. Eh, no sé si hay algo más sobre esto que quieras comentar. O sea, y ahora la segunda parte vamos a hablar del concepto de guerra justa. Sí, y vamos a ver, o sea, vamos a concentrarnos en los textos, ¿no? Como para ver si hay alguna duda sobre ellos y quizás desarrollemos un poquito más algunos aspectos fácticos a través de... eh, bueno, empiezo. Para Flori, el año 1000 no significó una transformación radical, ¿no? La primera frase que dice en el texto es esa. Eh, y ahí que está queriendo hacer alusión a que no hay grandes fechas, sino que hay grandes procesos. O sea, que en el año 1000 no haya habido un cambio radical, para él no quiere decir que no haya habido transformaciones de largo plazo. Eh, En este sentido, el autor va a recurrir fuertemente a las mentalidades, es decir, está adhiriendo a toda esa escuela que surge con Anales y demás en torno a cómo leer la historia. Eh, y Fleury va a tratar de dilucidar, como dice en el texto, cómo se llega a la idea de cruzada, ¿no? Cómo es el proceso por el cual se llega a ese momento. Una cuestión muy interesante que toca es lo que sucede contextualmente, ¿no? Antes mencionábamos a los almorávides, eh, y Fleury va a decir cómo justamente el ascenso de esa dinastía, junto a la propia lógica de la reconquista y al papado, que en el siglo XI justamente se va a ir solidificando, va a ir cristalizando, digamos, un poder cada vez mayor que tiende hacia la verticalidad y la homogeneización de la iglesia cristiana, eh, van a llevar a un endurecimiento ideológico, van a llevar a eh, una primacía de la violencia contra un externo a la confesión, es decir, a una radicalización del conflicto contra los otros pueblos del libro. Viste que los pueblos del libro son tres: los judíos, los cristianos, los musulmanes, en este caso contra los musulmanes, contra el Islam. Es decir, está haciendo una relación directa entre el ideal o el ideario de cruzada y eh, el endurecimiento y la potencialización de los conflictos bélicos interconfesionales. Es decir, está diciendo que estos conflictos no son la consecuencia, sino la causa. Bien, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, acá se mete de manera directa con lo que veníamos hablando recién, que es que para Fleury no hay referencias a la guerra justa en los autores anteriores al siglo XI. Muy por el contrario, Fleury va a decir que el concepto de guerra justa recién aparece por un tal Graciano en el siglo XII. Bueno, de alguna manera la primera parte de la clase y el texto de Alfonso Hernández van en contra de esta idea, porque justamente lo que nos encontramos es que esta idea de guerra justa es ampliamente utilizada por los carolingios para la construcción de poder y que por ende la recepción de San Agustín y de Isidoro de Sevilla fueron, digamos, bastante generalizadas.
Y sobre este punto, Alfonso Hernández dice algo, digamos, muy correcto, muy exacto, que justamente los carolingios están en una época donde los primeros exégetas, o sea, los primeros interpretadores de la Biblia carolingios, van a hacer una fuerte recopilación de autores patrísticos, entre los cuales uno de los principales va a ser justamente San Agustín. Por ende, y esto, digamos, se puede ver de manera clara, no solamente en el hilado que van a hacer estos exégetas de los textos, sino por sobre todo en sus comentarios, ¿no? Donde se va a notar de manera directa, porque lo citan, o de manera indirecta, porque utilizan sus conceptos, de la recepción de San Agustín y en específico de su recepción sobre la guerra, ¿no? Sobre cómo entiende el velum justus. Eh, y acá hay una diferencia enorme en el trabajo con fuentes, ¿no? Fleury no hace una investigación profunda y detenida sobre los comentarios exegéticos. Él utiliza otro tipo de fuentes concentrada principalmente en el intercambio cartular entre eclesiásticos y los diferentes reyes o entre eclesiásticos, o entre el mismo personal eclesiástico. Eh, de ahí probablemente, esta diferencia entre autores como Alfonso Hernández y Fleury en torno al concepto de Bellum Justum. Eh, en este sentido, pequeño paréntesis sobre el trabajo en fuentes, siempre es interesante empezar una investigación por el género de fuentes eh, que prime o que sea, digamos, el principal en el contexto en el que está situado tu objeto de estudio. Es decir, si el objeto, si las principales, a ver, si queremos trabajar, digamos, a los exégetas, bueno, hay que leer sus comentarios bíblicos, que es sobre lo que trabajan. Si estamos en un gobierno que basa su legitimidad en el poder cristiano, esto guarda especial relevancia, ¿no? Ahora bien, si queremos trabajar las ideas ilustradas en torno a la Revolución de Mayo y su influencia en el armado de poder, bueno, ahí probablemente dos tipos de fuentes primarias sean, en primer término, el periódico, en específico los que estén relacionados con un cierto saber académico, intelectual, es decir, aquellos que eh, critiquen o propongan cosas en relación a reformas económicas o sociales, y en segundo término, los principales escritos políticos de los principales líderes revolucionarios. Estoy pensando en Moreno, por ejemplo. Eh, entonces, con esto que quiero decir, para trabajar en un objeto de estudio es siempre importante darle prioridad al género de fuentes que prime en ese periodo y que esté directamente relacionado con ese objeto de estudio. Si empezamos por fuentes más indirectas o más secundarias a la principal, y puede llegar a pasar esto que nos encontramos en torno a si la guerra justa vino antes o después de la Guerra Santa y demás. Bueno, cierro paréntesis, vuelvo a Fleury. Entonces, para Fleury, la idea de guerra santa es previa a la de guerra justa, lo cual es correcto, ¿sí? Guerra santa es aquella que está liberada y solicitada por Dios. Ahora bien, el poder laico no puede liderar guerras santas porque no son Dios. Por ende, digamos, ahí aparece la idea de guerra justa, como aquella que sigue una serie de principios totalmente cristianos en base a la palabra de Dios, en base a los testamentos. Principalmente el antiguo, ¿no? Que es del que más se van a nutrir los exégetas para hacer contrastes con su actualidad. Entonces, en este sentido, Fleury va a despegar la idea de cruzada, de ese continuum que tiene la guerra justa como antecesora, y va a tratar de
describirla a partir de otros rasgos que no tengan que ver con el de guerra justa. En este sentido, en primer lugar, Flori va a decir que la Guerra Santa no tiene nada que ver con intereses nacionales, es decir, que la Guerra Santa no está cruzada por cuestiones propias de los poderes locales, sino que es aquel enfrentamiento entre la totalidad del cuerpo cristiano contra un algo o contra un alguien. Y en este sentido va a ser un fuerte hincapié en el desinterés por el que tienen que liderar este movimiento cruzado los reyes y los príncipes, ¿no? O sea, obviamente en la realidad esto no es así, siempre hay algún interés material de por medio, pero en términos de legitimación tiene que ver, ¿sí?, con el desinterés de estas figuras de poder. En tercer término, va a ser un fuerte hincapié en las recompensas materiales. Él rastrea esto, digamos, cronológicamente a Barabastro o en la defensa del poder papal frente a los normandos en el sur de Italia. Eh, También podemos tomar Compostela como otro ejemplo en el que se habla de recompensas, digamos, espirituales frente a los combatientes. Pero bueno, el problema acá es que Fleury se limita, digamos, en torno al año 1000, no se interesa por profundizar esta idea en la Alta Edad Media, donde, digamos, también tenemos elementos fuertemente sacrales en el combatiente. A ver, no van a haber recompensas espirituales, claramente, pero sí van a haber una serie de ideas sacrales en torno a, por ejemplo, la importancia de la purificación después de la batalla, ¿no? Es decir, aquella persona que combate, aunque haya sido por orden de Dios, está cometiendo pecados que deben ser purificados, que deben ser limpiados. Y esto, lo interesante es que él lo nombra en torno a la conquista normanda de Inglaterra, pero, digamos, no lo sigue rastreando más atrás, lo cual, digamos, lo deja en este aspecto a Fleury un poco eh, corto, digamos. Pero eso de la purificación también habla el texto de que habla de Rábano Mauro. Claro, es que justamente el texto de Rábano Mauro lo que viene a hacer es justamente rebatir esta idea de que no hay una concepción de guerra justa antes del siglo XII. A ver, Alfonso Hernández no le está respondiendo a Florillo, creo que ni siquiera, digamos, se cruzan. Es una discusión que forcé yo artificialmente, justamente para mostrar esta cuestión de que la conceptualización de guerra justa justamente está en toda la Alta Edad Media, que los elementos sacrales están en toda la Alta Edad Media y que justamente en este aspecto Florini comete algo que yo considero un error, porque él rastrea la Guerra Santa, digamos, en torno a los elementos sacrales previos, pero niega la existencia de la justificación de la guerra a través de lo que es guerra justa. Bueno, sí, A mí efectivamente, sí, me resulta como, va, interesante verlo de la perspectiva de cómo estos autores, que si bien, bueno, son cristianos, etcétera, cómo se cruza también esto con la cuestión del legado romano. Porque al fin y al cabo, San Agustín y, bueno, todos en algún punto, directo o indirectamente, retoman a Cicerón, sí, que fue uno de los primeros en hablar sobre el uso legítimo de la violencia para defender, por ejemplo, el Estado. Que yo el cuatrimestre pasado cursé una materia que, bueno, la de problemas bueno, Roma, y el punto de esa materia era la violencia política. bien, Entonces vimos, digamos, cómo se usaba el concepto de la violencia política desde los gracos hasta Julio César. Y bueno, y ahí la violencia era la violencia que estaba permitida con tal de defender un orden político. En ese caso era, supongamos, la república. Entonces, no estaba mal, digamos, que lo aniquilen a Julio César, que lo apuñalen, porque en realidad lo que estaban haciendo era defender un orden republicano, un orden que era considerado justo, no
los deseos, digamos, convertirse en un monarca de Julio César, o había que, por ejemplo, bueno, en el caso de los Gracos, asesinarlo porque estaban en algún punto creando un caos social y estaban queriendo alterar el orden social. Entonces estaba bien, digamos, liquidar a ellos y a toda la población. Bueno, ahí lo que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Porque en un principio esta cuestión de la guerra justa es utilizada contra los gracos porque eran populares, ¿no? Digamos, por las reformas que tenían, y después es utilizada contra Julio César, que también es popular, digamos, pero está queriendo construir algo totalmente diferente a los gracos, ¿no? Digamos, cómo la justificación de la violencia se adapta al contexto, y sí, totalmente. San Agustín, pero principalmente Isidoro de Sevilla van a tener, digamos, una fuerte influencia grecorromana en sus escritos, y de hecho creo que es el texto de Alfonso Hernández que lo dice de manera explícita. Isidoro de Sevilla no retoma para hablar de la guerra a San Agustín, retoma totalmente a Cicerón. Y eso es muy interesante porque eh, si tomamos la historia de las ideas, ¿no? Pero en específico la historia de la circulación de las ideas, ahí hay algo muy interesante respecto a, bueno, estos autores escriben y para escribir se basan en saberes previos. Estos saberes previos tienen que ver con los libros que tienen a mano y los que no tienen a mano, ¿no? Digamos, construyen a partir de ahí. Y eso es lo que transmite a lo largo del tiempo el saber romano en este mundo medieval, ¿no? Con las microcristianidades pasa lo mismo. Los tipos se crean un macrocosmos a partir de lo poquito que pueden tener en sus bibliotecas locales. Y ahí juega mucho la influencia del mundo de las ideas en las mentalidades sociales, porque están construyendo legitimaciones de un orden, en principio local, a través de una serie muy limitada de autores. Eh, y esta circulación de ideas nos permite graficar también las influencias, ¿no? Por ejemplo, todo este estudio que hizo Alfonso Hernández tiene que ver con las influencias, o sea, tiene que ver con demostrar de que los monjes altomedievales estaban altamente influidos por San Agustín, por Isidoro de Sevilla, y eso tiene que ver con justamente este trabajo de recopilación de padres patrísticos que hacen, o de autores patrísticos en general, que hacen los primeros exégetas. Pero sí, ahí hay un elemento metodológico muy interesante en torno a la circulación de las ideas, eh, donde el legado romano va a ser fundamental, ¿no? Digamos, sí, 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 estoy muy de acuerdo con ese comentario. En San Agustín es más interesante porque obviamente, digamos, él es un autor del imperio que está queriendo legitimar al imperio, pero también está fuertemente influido, o sea, el tipo escribe desde el norte de África, está fuertemente influido por otras corrientes también, ¿no? En primer lugar, la maniquea. Él antes de ser cristiano era maniqueo y su primer escrito es, si no me equivoco, contra Faustum, o sea, contra los maniqueos, donde trata de diferenciar, digamos, determinadas ideas cristianas de ellos. Eh, pero bueno, sí, por ese lado es bastante interesante ver la circulación de las ideas. Es algo que yo siempre recomiendo indistintamente cuál sea el periodo histórico al que uno quiera dedicarse. Bueno, este autor sobre el que estás trabajando, tal fuente, ¿de dónde se nutre? Digamos, ¿de dónde recibe su formación académica o su imaginario, su mentalidad para escribir lo que escribe? ¿Cuáles son sus influencias? Eso siempre es igual de importante que el contexto, para mí. Eh, Bien, bueno, volviendo a Flori, esta caracterización de la Guerra Santa, perdón, del ideario de Cruzada, va a tener otra característica muy importante, digamos, más allá de las recompensas espirituales hacia los que participen de esta especie de purga de largo plazo, que es ir a pelear a diferentes lados, es la idea de que la cruzada se hace pura y exclusivamente contra sarracenos en este primer momento. Esta idea de Fleury, bueno, es un poco polémica porque si bien tiene
su grado de verdad en que en la península ibérica y el Medio Oriente el enemigo principal de estas cruzadas van a ser los sarracenos, es decir, los musulmanes. Eh, Esto no va a pasar en las que se van a hacer en el noreste de Europa contra, digamos, las poblaciones paganas. O sea, ahí el enemigo principal es el pagano, ni siquiera el hereje, ¿no? Porque el hereje es alguien que despotrica contra el cristianismo conociéndolo. El pagano es aquel que no reconoce el cristianismo, pero porque no lo conoce, eh, o porque nunca fue, o nunca lo fue. Y ahí el enemigo, digamos, es otro, pero bueno, en dos de los tres espacios de las cruzadas aplica esta idea. Lo que es más importante a mi criterio de Fleury es esta idea de que la idea de cruzada se va a alimentar fuertemente del ideario de reconquista. Ideario de reconquista que, bueno, claramente se forma en la península ibérica, igual acá hay que tener ciertos cuidados, porque Fleury es un autor español que se concentra, perdón, que se centra principalmente en el medioevo ibérico. Eh, ya, de hecho, a partir de ahí se pueden notar estas diferencias en torno al ideario de Guerra Justa, Guerra Santa. Pero bueno, él va a decir que la idea de cruzada abreva fuertemente en la idea de reconquista, pero situada bajo un nuevo enfoque, es decir, bajo un enfoque, digamos, global, ¿sí? De reconquista, donde el cristianismo va a recuperar aquellos espacios que considera propios, como la península ibérica, como Jerusalén, eh, y que va a ser su rasgo principal. Ahora bien, acá hay un detalle que tiene que ver con eh, el territorio perdido por los pecados, ¿no? Y esta idea, digamos, es así como la defensa de los territorios perdidos, son ideas propias de la guerra justa, ¿no? Cuando veamos Península Ibérica, una de las cosas que vamos a ver es que se justifica la pérdida de ese espacio eh, por parte de los musulmanes, porque justamente los visigodos vivían pecando, renegaban constantemente de la figura del buen cristiano, se mataban en guerras civiles entre ellos, etcétera, etcétera. Por ende, los musulmanes son convocados por Dios, o sea, los musulmanes están en capacidad de llevar a cabo una guerra sacra por orden de Dios para castigar a los cristianos, ¿no? Entonces, acá tenemos como varias de las características que enumera Fleury son propias de lo que va a ser el ideario de guerra justa. Esto Eh, que me estás comentando, sí, digamos, tampoco es una idea en el sentido de la idea en sí, digamos, no es novedosa en contexto, porque de hecho en la Biblia esa idea ya está presente, digamos, ¿no? O sea, los pueblos, vamos, mejor dicho, el pueblo hebreo o los judíos pasaban por diferentes crisis porque también porque pecaban, porque no respetaban, digamos, las leyes establecidas por Yahvé. Y eso llevaba a que sean invadidos por otros pueblos, a que, bueno, también las diásporas que sufrieron a lo largo de su historia sean interpretadas también por lo mismo, ¿no? Por esta idea de que no, porque eran pecadores, porque tenían que purificarse, etcétera, etcétera. O sea, hay como un continuum, digo, en esa interpretación. sí, totalmente. Y ahí, bueno, justamente la peregrinación por el desierto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la purga. Yo creo, o sea, no tengo pruebas, pero ni tampoco dudas, pero yo creo que justamente esta cuestión de cruzada, ¿no? De peregrinar y combatir hacia otro espacio, también agrega fuertemente en este diario, especialmente si tenemos en cuenta que el ideario de guerra justa, eh, que recupera estos exégetas carolingios, agrega fuertemente en el Antiguo Testamento, es decir, la parte de la Biblia que la escribieron los judíos.
Por ende, yo creo que esta idea de ser fiel y mantener esa fidelidad en el largo plazo como elemento de purificación, eh, va a alimentar en primer término la peregrinación, porque el cristianismo es una religión cuya característica o una de las características principales es misionar, ¿no? Digamos, el cristianismo construye su poder misionando. Por ende, la peregrinación es importante y no solamente para convertir, sino en este caso para purificar. Eh, y bueno, si tenemos en cuenta que todo esto comienza con eh, una recopilación de autores donde constantemente se va a buscar legitimaciones y paralelos con el Antiguo Testamento, sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo con esa idea. Un ejemplo que a mí siempre me causa mucha gracia es cuando Moisés en el medio del desierto va a buscar las tablas de los 10 mandamientos y cuando baja se encuentra que estaban rezando y haciendo un ritual alrededor de una oveja, el tipo dice, viejo, me voy 2 segundos y ya voy al paganismo de vuelta y Dios los carga con más años de peregrinación, digamos. Sí, sí, yo creo que agrega fuertemente porque justamente la conmutación de los pecados, digamos, las indulgencias, son dadas a aquellos que se toman el tiempo y el trabajo de ir a Jerusalén a combatir, de ir hacia Granada a combatir, de ir hacia el este. Eso también lleva años, ¿no? O sea, hay como una cuestión material que terrenal que sale fuertemente por fuera de la metáfora bíblica. Eh, y que hace que justamente el actor histórico se sienta que está viviendo un momento bíblico, ¿no? Digamos, estas cuestiones de las mentalidades no son en absoluto menores, como la que mencionamos el sábado pasado con la iglesia y, digamos, la importancia que tiene para el campesino, que vive una cultura de barro y paja, a entrar a un lugar construido con materiales nobles, donde hay un coro, bueno, un órgano, etcétera, etcétera, digamos, construye fuertemente las mentalidades y la forma en la que los actores históricos leen su realidad. O sea, esta suerte de ingeniería social no es en absoluto menor. Eh, bueno, volviendo a los autores, si nos vamos bueno, perdón, y una cosa más con Flori, digamos, hay un elemento clave del autor, digamos, más allá de estas polémicas que pueden suscitar algunas de sus partes, eh, lo que hace es marcar, ¿no? Cómo eh, el poder cristiano, en específico el del papado, empieza a primar a través de las cruzadas sobre el laico y cómo en esa primacía logra no solamente una proyección cristiana por fuera de los territorios occidentales, por el resto del Mediterráneo, eh, sino que a su vez logra a través de eso moldear más fuerte, aún radicalizar, endurecer la idea de buen cristiano. Eh, es un antes y un después, ¿no? Digamos, como él mismo dice, es un momento bisagra, porque es el momento en el que la iglesia empieza a tener una forma más parecida a la que vemos hoy, y en gran medida tiene que ver con un pacto, con un gran pacto de vasallaje, todo esto, ¿no? Pero bueno, sobre eso vamos a volver más en las próximas clases. Bien, por otro lado, respecto a Hernández, en primer término, un tema de metodología, una cuestión sobre la metodología. El texto de él es un artículo, no es un capítulo de un libro, lo cual también cambia un poco la forma de la escritura. Y lo primero que nos va a decir Hernández es la importancia, y es algo que Federico no hace mucho, es la importancia de situar al autor de la fuente en su contexto inmediato y específico. Esto va a ser clave porque nos va a permitir entender el significado real de aquello que escribe. San Agustín, por ejemplo, como bien dicen los dos autores, en ningún momento es un tratado sobre la guerra justa, es, digamos, una recopilación que se hace a posteriori. Lo mismo sucede con Isidoro de Sevilla y con las recopilaciones de los propios autores, de los propios exégetas carolingios. De hecho, Hernández va a hacer una diferenciación entre los exégetas que hablan sobre la guerra justa en el siglo VIII
y lo que lo hacen en el siglo IX, porque esta diferencia va a ser importante y porque el siglo VIII es el gran siglo de la expansión carolingia, expansión que se va a desarrollar principalmente en ese siglo contra pueblos paganos, es decir, hacia el este. Y en el siglo IX, bueno, es el siglo de las guerras civiles, ¿no? Es en donde justamente los monjes van a ver con una negatividad extrema, absoluta, aquello que hacen los poderes laicos. Por ende, el contexto en el cual escriben es diametralmente opuesto. Uno es eh, hacia el momento de mayor esplendor y el otro es desde ese momento de esplendor hacia el momento de decadencia. Eso influye muy fuertemente en los escritos. Por ejemplo, Rábano Mauro reniega mucho de la batalla de Fontenoy, dice que fue una batalla contraria a las ideas, a las buenas ideas cristianas, a la voluntad de Dios, y por sobre todo que se cometieron pecados que deben ser purgados, ¿no? Frente a esto, los victoriosos, o sea, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, van a decirle Minga, y el resultado de la batalla fue voluntad divina. No, o sea, están diciendo esto fue justo, ¿no? O sea, están recurriendo nuevamente al andamiaje de conceptos cristianos, unos para justificar su victoria, otro para renegar de ella y tratar de que se vuelva a encolumnar. Eh, Esto es muy interesante, ¿no? Porque el cristianismo tiene una constante con la guerra civil. El cristianismo le tiene mucho miedo al desastre que puede traer la guerra civil. Ahí claramente, digamos, como decías recién, hay una gran influencia de Cicerón dando vuelta, eh, pero también, digamos, hay una relación con las persecuciones cristianas, ¿no? Que para ellos eran entendidas como un conflicto civil. De hecho, el cristianismo logra ser iglesia, eh, religión oficial del imperio a través de una guerra civil. Eh, y cómo ellos entienden que esta guerra civil siempre viene antes de una gran persecución. De hecho, no por nada, ellos piensan constantemente que este desorden, incitado por el diablo, ¿no? Siempre significa que están a las puertas de la venida del anticristo, ¿no? Digamos, siempre hacen este juego que nos habla de un temor bastante grande hacia este tipo de guerra, que es la peor de todas, que es la guerra civil. Eh, bueno, entonces, una idea interesante que va a ser fundamental para la iglesia carolingia es esta idea de que la guerra es un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario porque se vive en un mundo corrompido y solamente mediante la guerra, digamos, se puede ir cimentando un orden cristiano. Es decir, sí, 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 es hermoso cómo va justificando todo. No sé si estás hablando de del fascismo o de de la iglesia católica, ¿viste? Esta idea de la guerra como un elemento purificador. Eh, sí, las similitudes son asquerosamente iguales, ¿no? Y de hecho, a ver, el fascismo tiene una serie de elementos míticos y religiosos bastante fuertes, ¿no? El nazismo más todavía, pero sí, 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 es un poco incómodo. O sea, yo creo que si esto se recorta, tipo, si dejan los 5 minutos de explicación, queda muy mal. Pero, pero bueno, y de vuelta las influencias, ¿no? Cómo en el proceso histórico las ideologías o los movimientos van teniendo fuertes repercusiones sobre lo que viene después, digamos, realmente